Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio, nuevamente desde la cuarentena. De forma virtual. Sí, de forma virtual, aprovechando el tiempo, ya que no podemos salir, no podemos hacer mucho, pues aprovechamos y grabamos episodios, dado pues por la ausencia que tuvimos por varios meses. Milka está de nuevo con nosotros, qué bueno que se ve que no hay mucho que hacer y Mika está aquí grabando con nosotros nuevamente. Y nada, como siempre... Por fin se le dio volver a grabar con nosotros. siempre agradecido de Gaby en GW5, que nunca nos ha dicho que no para nuestros intentos. Hoy no estamos allí con él, pero como quiera siempre le damos el plug, le agradecemos y su podcast, hablando del todo. Gracias, Gaby. Que yo creo que él también está grabando desde la cuarentena, así que nada, hoy nos encontramos con Damaris Suárez, periodista, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. También es parte del centro del CPI, del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Y sé que también ha trabajado en diversos medios de comunicación aquí en Puerto Rico. Damaris, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación virtual. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, desde nuestra cuarentena, les admito que estoy por Mayagüez, en la casa de mi mamá. Así que imagínense, desde la zona virtual, tratando de sobrevivir a esta vida de distanciamiento social. Así mismo. Mira, la primera pregunta, que es lo que es la tecnología. ¿Quién es Damaris Suárez? Yo sabía que venían con esa pregunta, mano. Miren. A decir eso en pocas palabras, como esta jíbara de Mayagüez, que sin el permiso de los padres decidió, en momentos en que todavía en el oeste no había programas universitarios de periodismo, solicitar, llegar a la UPI y obviamente con el apoyo de ellos, tratar de ser periodista, porque eso siempre quise ser desde chiquita y nadie me hacía caso. Periodista porque me gusta escribir. Nunca me he visto detrás de una cámara y agradezco tanto que esto sea un podcast, que es una cosa barbárica, porque no me gusta ni peinarme ni maquillar. Por lo pronto, pues, muchos años de experiencia. Caí desde la universidad practicando y por ser presentada en una estación de radio, en Guapa Radio, hace muchísimos años atrás. Y me amarraron a la radio. Yo nunca pensé en ser periodista radial y de ahí he trabajado ininterrumpidamente, por decirlo de alguna forma, en radio. Pero mi pasión se me dio hace unos 5 o 6 años, cuando además de haber estado trabajando para algunas agencias noticiosas como Prensa Asociada y otros periódicos y semanarios regionales y nacionales, por fin pude trabajar de lleno en 2 periódicos digitales, uno de ellos de investigación, que es el Centro de Periodismo Investigativo, y otro que es el diario digital Noticel, con quien culmino a fin de marzo por una mejor oferta en el CPI. Así que de la radio a lo que me gusta hacer luego de más de 20 años de experiencia. Fíjate, lo definí bien. Sí, no. Oye, y hablando de esa aventura de arriesgarse, yo creo que en esa parte, pues yo creo que todos nos conectamos, porque la mayoría de nosotros no pensamos estudiar comunicaciones y aún así decidimos ser rebeldes contra nuestras familias y nuestros padres y decir, ¿sabes qué? No, esto es lo que voy a hacer porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona. ¿Cuál fue ese momento en el que tú dijiste, ok, este es mi llamado, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer? O sea, sabemos que, como nos acabas de contar, cuando estuviste con Guapa Radio fue como que te amarró a la radio, pero tienes una gran variedad de facetas, o sea, periodista de radial. ¿Cómo fue que todo esto encajó y tú dijiste, ok, esta soy yo, esto es lo que yo voy a hacer, este es mi camino?
A mí siempre me gustaba, o sea, en mi casa mi familia es una familia política, no política partidista, sino política de discutir diariamente en la sobremesa las cosas que pasan en el día. Yo me levantaba con el jingle de WKAQ y de momento había que levantarse porque esa era la hora. Ya sabíamos que mami y papi habían prendido el radio para que nos levantáramos porque era hora de irse a la escuela. Entonces, en esa discusión siempre me leía el periódico y era como de las nenas viejitas, que estaba bien al día en todo y hablaba con papi, con mami y disentíamos, igual que en las reuniones familiares. Entonces, de ahí al asunto de que siempre me ha gustado escribir mucho y casi no hablo, ¿verdad? Casi no me gusta hablar. Y es como una mezcla de cosas que finalmente, cuando empiezo a definir qué quiero ser, pues era como que eso, yo quiero escribir, yo quiero hablar de noticias, y prácticamente entre eso y yo no sé si era mi apasionamiento a la escritura correcta, a leer de cosas actuales, era como una cosa de nerda, yo no sé, pero realmente como que era bien, bien raro. Y literalmente nunca me lo pregunté. O sea, la única otra opción que yo tuve fue cuando tenía como 7 años, que jugaba sola, a que yo era cajera y pasaba los artículos y marcaba en una caja registradora de embuste. Y después de ahí, dando clases, jugando sola, que yo le daba clases a los nenes y los nenes imaginarios, yo los regañaba y todas esas cosas. Eso fue entre 7 u 8 años. Después de los 10, 11 años, yo no tuve nunca duda de lo que yo quería hacer. Nunca, pero nunca. Ok. Sí, que eso, Sí. eso ya estaba en tu chip, ¿sabes? Tú dijiste, esto es lo que yo quiero y esto vamos a lograrlo. Y mi papá, o sea, recuerden que yo soy de Mayagüez, ¿verdad? Y como dije al principio, pues Jíbara de Mayagüez no estaba, o sea, el que quería estudiar tenía que ir a la Universidad de Puerto Rico o al Sagrado Corazón, eran las dos universidades que daban cursos de comunicaciones y periodismo. Y mis papás, como yo estudié en Mayagüez, somos mayagüezanos, aquí está el RUM, o sea, el colegio. Pues Sí, colegio forever. no, ellos ni me preguntaron, o sea, es como que tan obvio que ya van a coger algo de aquí del colegio, ya tú verás, o se va a estudiar abogacía y mami que sí médica. Yo pues llené mi solicitud, la primera, la segunda y la tercera opción, la IUPI. La primera y la segunda y la tercera opción, la IUPI Copa. Ellos no te preguntaron y tú automáticamente, pues ya que no me preguntaron, estaba automático las 3 en una sola. Ya, yo soy gallita y soy jerezana y eso no hay liga. Pero el peor asunto no es ese, es que se enteran que yo me voy para la IUPI cuando me llega, en lugar de una carta de aceptación, una carta de denegación. Y yo tenía un promedio excelente. Mi College Board fue excelente, todo excelente. Pero casualmente mi colegio, que en este momento ya no existe en Mayagüez, el Colegio Presbiteriano Pablo Casasus, no habían enviado mi transcripción de crédito. Digo, yo era la presidenta de la clase, yo tenía, ¿verdad?, mis luchas revolucionarias con la administración. Yo nunca supe que esa era la verdadera razón por la que nunca enviaron la transcripción, porque fue la única que no enviaron transcripción. Wow. Mis padres se enteran de que yo acepté, que yo quería ir a la IUPI, que me denegaron siendo un estudiante excelente y que ahora ¿qué iban a hacer? Porque esa era mi primera, mi segunda y tercera opción. Así que hubo una cumbre familiar en la que yo expliqué, y buscamos los números y nos dimos cuenta que era que faltaba esa transcripción de crédito. Y al otro día, como buen padre revolucionario, que hasta los otros días vivió, falleció hace una semana, mi padre me dijo, pues eso es lo que tú quieres, eso es lo que vamos a hacer. Mañana vamos a ir a reclamar al colegio por qué razón a ti no te enviaron la transcripción y no vamos a salir de allí hasta que tengamos la transcripción. Y vamos a llegar a la IUPI y te tienen que matricular en la universidad. Y así fue. Nos levantamos temprano, llegamos guerrilleros, no cogí clase, mi papá allí habló con la dirección, cuestionó que por qué razón no habían enviado la transcripción, nadie sabía nada. En menos de 2 horas teníamos la transcripción, 2 horas y media, 3 horas después estábamos en el recinto de Río Piedra, y esa tarde yo tenía mi
mis clases y mi aceptación y mi primer semestre ya listo para empezar en la Universidad de Puerto Rico. Así fue la cosa. Wow, wow. Ya, o sea, Le que, escucho y me siento reflejado porque a mí me pasó algo similar, así que es como que wow. Sí, yo pensé que yo era la única en este universo, pero ¿cómo es posible? Sí, no. Ahora voy yo, que porque mi vena de periodista, ¿a ti qué te pasa? A mí fue que yo soy de Macao y mis papás querían que yo estudiara ciencia y todo el tiempo quería, y a mí me cogieron en colegio y iba para colegio y todo el mundo bien contento en casa porque yo iba a ser el meteorólogo de la familia, pero ellos no saben que yo quería ser meteorólogo porque yo quería ser periodista realmente, yo quería estar detrás de las cámaras o yo quería escribir, yo quería estar en algo de las comunicaciones. Y así mismo como tú hiciste que pusiste en las 3 opciones Río Piedra, pues yo puse en las 3 opciones Sistema Ana Geméndez. Y cuando de momento llega la carta de aceptación a casa de que yo me iba para la UMED a estudiar Relaciones Públicas, ahí se volvieron locos. Y fue como que, qué bonito. Pero antes de eso yo estaba, en el in-between de eso, yo estaba haciendo un internado en España, así que cuando llegó todo fue como que, mira, tú estás en España, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, Me aceptaron en el aumento, voy para el aumento. exacto. Y bueno, yo llegué un domingo a Puerto Rico, ya la universidad había empezado, ya como una semana ya. Yo llegué un domingo y por donde me habían aceptado era por ciencias ambientales, recuerdo. Y yo llego directamente a ciencias ambientales, pero en esa misma semana yo fui, me cambié y dije, no, mira, yo lo que quiero es comunicaciones. O sea, bye, yo lo que quiero es relaciones públicas. Y al sol de hoy, así la cosa. Encasillado hay un error, aquí no era. Hay un error, corríjanlo. Así mismo es, así mismo es. Es que yo creo que eso es parte de lo que uno tiene que definir desde muy, muy temprano. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Porque la vida es bien corta y la vida es una sola. Y uno no se puede dedicar a algo que no le guste. Digo, el trabajo es trabajo y te pagan por ello, pero trabajar en algo que no te gusta es doblemente trabajo. Y para complacer a otros, yo creo que no, yo creo que si uno tiene muy claro, pues, qué es lo que uno quiere hacer en la vida, y digo, que sea legal, que no sea inmoral, que, ¿verdad? No vayamos Exacto. vamos a ponerlo por ahí, pero si uno lo tiene bien claro y sabe que eso es lo que le va a llenar, no hay mejor satisfacción que terminar el día y aunque haya uno metido la pata en el trabajo, uno decir, bueno, pero por lo menos estoy haciendo lo que me gusta, punto. Así mismo, yo creo que esa es una de las cosas que nosotros como comunicadores, la gente no comprende muchas veces, que cuando algo te apasiona, tú te lo vives y a pesar de que en el día viviste las crisis de la vida, resolviste 20 cosas a media humanidad, escribiste 200 comunicados, estuviste en 25 entrevistas, al final del día estás extenuado, pero estás contento porque hiciste lo que te gusta y yo creo que al final del día eso es lo que uno busca en esta vida, sentirse realizado. Sí, mira, yo termino ahora ahora fin de mes en una etapa muy, muy crítica. O sea, yo tengo un niño que apenas acaba de cumplir 14 años. Obviamente soy madre soltera. Además de eso, digo, porque no creo que tenga espacio para tener una pareja, no tengo tiempo. Tengo 3 trabajos. Aspro. Yo tengo mi programa en Radio Isla que estoy contratada por ellos, pero yo hago toda la producción, o sea, tengo mi discreción como parte de ser talento de tocar los temas que yo quiero y hacer mi propia producción del programa. Tengo trabajo para Noticel haciendo investigaciones a corto plazo y también cubriendo diarismo y lo que hago para el Centro de Periodismo Investigativo, más hago el programa y produzco el programa semanal que ellos tenemos en Radio Isla, pero que produce el CPI, presido la Asociación de Periodistas y como les dije, también soy madre, que ese es el principal trabajo. Brother, yo trabajo 7 días a la semana, yo llevo unos cuantos años haciendo esto. Culmino una etapa porque obviamente hay una mejor oferta donde voy a comenzar a trabajar solamente haciendo investigaciones exclusivamente para el Centro de Periodismo Investigativo y eso para mí dentro de unas circunstancias económicas actuales que alguien me haya hecho una oferta que resume lo que pues uno tiene que tener varios contratos para poder, tú sabes, manejar la cosa, pues para mí Así mismo es como que una cosa que no se puede, uno no puede no podría negarme aunque quisiera porque entiendo que es una gratificación o la gratificación, no, una especie de regalo en medio de una situación económica que no se le da a todo el mundo y que además es un reconocimiento a la cantidad de años que uno tiene de experiencia, pero sobre todo
por el hecho de que, aunque yo no me quejo de todos estos años que he tenido que trabajar 7 días a la semana, y yo me meto a Facebook y la gente está en el chinchorro de la esquina el domingo, tienen una foto el viernes en tal sitio, el jueves están en el otro lado, y yo sábado, domingo, lunes, viernes, jueves, detrás de la computadora en casa. Está un poco brutal, trabajando desde por la mañana hasta por la noche. Pero me gusta lo que hago. O sea, ha sido un sacrificio que, pues mira, ahora me siento que esta etapa que comienza a principios del mes de abril, pues es como que lo que me gané con un sacrificio heavy de dar mucho de mi tiempo, pero aún así haciendo lo que me gusta. Yo creo que yo creo que ni yo misma hubiese podido trabajar la cantidad de horas que yo estuve trabajando todos estos años y que tendré que trabajar hasta que termine de marzo, si no lo haces con algo. Damaris, ahora que mencionas el CPI, que renombró mucho luego del verano 2019, ¿tú piensas que se ha perdido ese arte del periodismo investigativo? ¿Sabes lo que ocurre, chicos? Mira, primero, sí se había perdido, y hablo en pasado porque hay otra vez un repunte. El caso del Nuevo Día reactivó su equipo investigativo. En el caso, digo, a un menor grado, porque lo tenía antes, ¿verdad? Los años de los 90, los principios del 2000, pues eran otra cosa. También hasta en Telemundo tienen una unidad en televisión. Hay Metro está haciendo un trabajo espectacular haciendo periodismo investigativo y asignando historias muy críticas que todo el revolú de Kelleher salió en Metro. O sea, yo creo que se está haciendo. Lo que ocurre es que, primero, la situación económica en los medios ha estado bien grave y la precariedad de los trabajos. Porque uno tiene que tener 3 trabajos por contrato, pues porque pues ya no hay unas condiciones salariales como para uno ser empleada regular de una sola empresa o de una sola firma, porque no necesariamente están la misma compensación, ¿verdad? Y unos recortes, etcétera, etcétera. Y eso impacta mucho las unidades investigativas. Lo otro es que hay una sensación de que las políticas editoriales de los periódicos comerciales pueden tener tangencia con ventas, con posiciones que puedan lucir incómodas ante el gobierno. Yo soy periodista y no me puedo quitar la venda de que eso ocurre, y es una de las situaciones que puede ocurrir en los periódicos y en los medios de comunicación corporativos, la llamadita del jefe de agencia, o la llamadita de Fortaleza, o la llamadita de los partidos políticos, o de la empresa tal, que yo te pongo tantos chavos en tal sitio. Y eso, para hacer un periodismo investigativo real, puede ser un escollo, y lo es en la práctica. Lo que pasa es que uno no puede claudicar, uno tiene que pedir perdón antes de pedir permiso. Ese es el trabajo del periodista. El del dueño de los medios es otra cosa, ¿verdad? Yo no me meto en sus políticas editoriales o en sus decisiones que son allá de oficina con corbata y con chaqueta. Volviendo al CPI, yo creo que la esencia del CPI es que en Puerto Rico, que no había esa forma de hacer periodismo, cuando Omaya y cuando Oscar decidieron establecer el Centro de Periodismo Investigativo, utilizaron un modelo que es bien, se ha ido introduciendo en el periodismo mundial, incluso en los Estados Unidos, más allá del periodismo en Europa o en Latinoamérica, del periodismo desde una organización sin fines de lucro que no dependa de entrada comercial. Y esa es la distinción del CPI. O sea, el CPI no es un periódico que vive ni del gobierno, ni de la empresa privada, ni de ninguna marca comercial. No hay nada de eso. Son donaciones de individuos y de entidades sin fines de lucro que mundialmente hacen grants para auspiciar entidades que hacen periodismo investigativo. Puerto Rico no tenía eso, y el CPI en la última década lo ha llenado. Y lo que ocurrió en los últimos años es el trabajo de muchos años de tener un equipo pequeño, pero haciendo el trabajo de hormiguita.
que realmente hace falta y que yo creo que ha promovido que periódicos comerciales también se pongan bajo su número y comiencen a hacer de verdad periodismo investigativo. Sí, siguiendo con el tema del verano del 19, ¿tú crees que los eventos, lo que pasó y la manera en que se cubrió por todos los medios marcan un antes y un después en el periodismo de Puerto Rico? Oh, sí, totalmente de acuerdo. O sea, primeramente porque el hecho de que se haya obligado a un gobernante a renunciar por primera vez en la historia de Puerto Rico en un gobernador electo, ¿verdad? Puertorriqueño, bajo el Estado Libre Asociado, tal y como lo conocemos. Eso ya es un hito. Segundo, porque yo creo que aunque los eventos del verano fueron como el punto de ebullición, cuando tú tienes un país aguantando un montón de cosas, y entonces estaba lo que había pasado después de María, y estaban los muertos después de María, y estaban las decisiones de política pública que uno podía pensar que no eran las mejores, desde salarios altísimos a jefes de agencia, que después fueron arrestados, como fue el caso de la Secretaría de Educación, la quiebra, los recortes, decisiones de política pública totalmente erradas. Y de momento sale esto, donde no hubo sector que no quedó fuera. Eso es otra cosa. Pero sobre todo en el caso del periodismo, mano, lo que eso provocó no, lo que provoca que marque un hito en el periodismo es que esa nota es una nota totalmente atípica a la que hace el CPI. El CPI sacó una nota un sábado a las 6 de la mañana que se trabajó en cuestión de horas desde validar lo que se entregó, validar que fuese, que no estuviese truqueado, leerlo, levantar los puntos principales y decidir que eso no podía esperar. No voy a esperar para analizarlo, para tener esta única nota, no. Entonces, una nota rápida que no es la nota usual del CPI. Y vamos a montar una estructura para que la gente pueda leer las 900 páginas. Eso de por sí es una cosa totalmente distinta al periodismo que hace el CPI, pero que se decide porque había que poner en balanza dos cosas. Uno, los intereses nuestros para tener esta única exclusiva brutal, y hacer esta única nota brutal y esperar, o esperar y hacer lo que sé yo, por segmento. Vamos a tirar esto adelante, vamos a tirar esto después. No. O vamos a hacer algo que sea rápido, que pongamos a una plataforma a que la gente lo pueda leer y que sea la gente la que llegue a sus propias conclusiones. Y para lo demás, olvídate del caso, ya. Y decidimos lo segundo. Y lo segundo es lo totalmente contrario a lo que decidiría un periódico que quiere tener una publicación en serie, que la gente compre el periódico, que la gente tenga más clics porque me vas a dar la segunda parte mañana. Totalmente distinto a lo que podría pensar un periódico que quiere tomar ventaja de la información que le acaba de llegar. Y yo creo que eso fue medular, porque fue la gente la que leyó las páginas del chat. Esa nota llegaba a ciertas conclusiones generales, pero fue una nota en la que simplemente se dijo, y aquí están las 900 páginas, léelas. Eso es totalmente distinto. Sí, que la dinámica del CPI fue darle las herramientas al público y al pueblo para que ellos mismos llegaran no solamente a sus propias conclusiones, sino que también tomaran la posesión y la decisión de que, ok, ¿qué vamos a hacer con esto? No que fuera un medio el que estuviera obligando a la opinión pública o estuviera dirigiendo la nota, sino que ustedes le dieron pues las herramientas para que eso pues solito andara. Y esa parte de esa independencia de criterio que se fomenta con el libre acceso a la información es parte de los principales postulados del CPI. O sea, la gente tiene el derecho de conocer todo lo que hace el gobierno y partimos de que toda la información que genera el gobierno es pública, le corresponde. Pertenece al país, no a nadie, no a los periodistas, no a los medios,
no a los jefes de agencia, no al gobernador o gobernadora, le pertenece a la gente. Y ese documento era un ejemplo de eso. Yo no te puedo decir qué tú vas a hacer, ni qué fue lo que ellos dijeron, léelo tú, aquí están. Toma el chat y decide tú qué tú quieres hacer con eso. Siguiendo la línea de lo que estás diciendo de tirar noticias por tirarla o por conseguir el clic, en el tiempo que llevas en los medios, ¿tú crees que la llegada de las redes sociales le haya hecho algún tipo de daño a los medios? Ay, no, fíjate, yo creo que, hay gente que piensa que sí, porque hay una desinformación brutal y todo lo que se levanta, pues la gente lo comparte sin saber si es un fake news o no, por utilizar el anglicismo de moda de los trumpistas. Mira, yo de verdad creo que la masificación de la información es buena. Todo el mundo tiene acceso a comentar, todo el mundo tiene acceso a decir lo que piensa, todo el mundo tiene acceso a compartir las historias y las cosas que quiere o entiende que son pertinentes. Siempre hay que tener cuidado. Es lo mismo que cuando uno decide, pues, comprar un periódico o leer un libro o comprar una revista y tú decides si la revista que está dedicada a los extraterrestres y la escriben 3 locos y la publican, qué sé yo, pues, ¿es válida o no es válida? O sea, siempre ha ocurrido, solamente que ahora es mucho más evidente. Las redes han fortalecido los medios en un sentido, porque hay cosas que si los periodistas y los medios trabajan mirando lo que dicen y lo que se publica en las redes, muchas cosas que no salen o no salían a la luz pública se conocen por denuncias en las redes. Así que no podemos mirar como que esto ha afectado a los medios. Lo que yo sí creo es que, pues, obviamente hay que validar la información y también enseñarle a la gente a que no todo lo que se publica, ¿verdad? Es cierto, que hay que tomar pinza, que hay que verificar dónde o cuál es la fuente de la información. Y en el caso de los clics, pues era lo mismo cuando no, bueno, ahora se ha masificado, pero, y es bien doloroso porque yo conozco compañeros que trabajan en las áreas digitales, de las plataformas digitales de los medios tradicionales de radio, televisión, prensa escrita, y es como que saben que la nota bien brutal de la investigación tal no va a tener los mismos clics de la nota de la cantante que se cocotó o que lo acogieron, qué sé yo, ponle el resto del titular ustedes. Y esa otra nota va a tener más clics. O sea, yo no sé qué vino primero, el huevo o la gallina, porque cuando no había redes sociales, pues decía lo mismo. Había periódicos que subían, le decían que botaban sangre porque su portada era la foto más grotesca y el titular más sangriento, porque eso era lo que la gente buscaba, y vendían periódicos. Así que, no sé, yo creo que hay un morbo social que se trasladó del papel a la web, de la barra a la web, de la panadería a la web. Y pues ahora tenemos a los troleros en Twitter y tenemos a la gente que pone cosas en Facebook, en Instagram y en cuántas plataformas hay. Y antes pues la hacían en otros lugares donde no era lo digital. Así que yo creo que es parte de nuestra realidad y hay que saber manejarla. Y siguiendo esa misma línea, ¿piensas que por la inmediatez de ser el primero en tirar el push se pierde la veracidad a la hora de hacer las noticias al momento de... Oh, sí, ahí sí que tengo que decirles que sí. Es lo mismo que antes ocurría, por ejemplo, solamente en radio. Radio era la inmediatez. La gente, oye, el que trabajaba en radio tenía que salir como un demente de la sala del magistrado tal en el Tribunal Federal para decir primero que todo el mundo que habían determinado que tal secretario había sido culpable por cargos de corrupción. Eso ocurría mucho en radio. Y la inmediatez, cuando se pierde el contexto de ser responsable y de verificar, puede afectar cómo se da una noticia. Pues lo mismo ocurre con los push. O sea, yo creo que muchas veces se han cometido errores de decir cosas o de publicar cosas por dar adelante, cuando no es dar primero, estar con la certeza de lo que estás diciendo es correcto y nadie puede decir que no. Te tome un minuto más, te tome un minuto menos. O sea, lo importante es que uno pueda
validar lo que dice ese push o lo que dice esa primicia. Uno no puede ejercer el periodismo para ser primicia. Eso no es periodismo, de verdad. Damaris, te pregunto, de todos los medios que has trabajado, ¿cuál es el más que te has disfrutado, que te disfrutas hacer porque te sale estar más en este medio que en otro? Pues mira, a mí me encanta, les comenté hace un ratito que siempre he estado como en la radio y pues a mí me fascina desde hace muchos años. Yo primero que empecé en la radio como periodista de mesa, reportera, editora. En un momento dado di hasta titulares, hice control, o sea, desde cero. Y después pues fui reportera de calle, después fui a cubrir Capitolio Fortaleza, he cubierto cosas fuera de Puerto Rico, pero cuando comencé a hacer mis pininos escribiendo, yo me di cuenta que me gustaba mucho la radio, pero me gustaba más escribir. Cuando cubrí Fortaleza, comencé a trabajar más, como les decía hace un ratito, el asunto de olvidarme de la inmediatez para hacer otro tipo de preguntas y empecé a relacionarme más con los periodistas que estábamos apostados en la Fortaleza para algunas veces guardar cosas para el otro día. Entonces era la portada del Nuevo Día, o era la portada de Primera Hora, o la portada del Vocero, o nada, noticias importantes dentro de los periódicos. Y entonces yo tenía, para aquel entonces, yo trabajé en un momento dado para Noti1, pero después trabajé para una cadena que se llamaba Cadena Radio Puerto Rico, que trasciende por muchísimos años a través de WIAC 740 y que en un momento dado había fundado Héctor Marcano y después lo siguió con Penchi y todo este revuelo. Bueno, el punto es que me di cuenta que a mí me gustaba más preguntar cosas y elaborar cosas que la inmediatez de decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. En un momento dado donde oigan, vengan acá, tú sabes, la cuestión está digital, de estar grabando cosas y borrar y editar, eso no existía, ¿verdad? Era hacer intervenciones en vivo, así que yo podía dominar la intervención en vivo, pero me gustaba más como que elaborar algo para hacer otras cosas que fuesen más profundas. Y para hacer la respuesta lo más corta posible, me fascina cuando trascendí de ser reportera a que me ofrecieran, pues yo hacía programas durante la noche, y además de mi trabajo como reportera y programas durante el fin de semana, pero en un momento dado pues me ofrecieron hacer un programa ya diario, o sea, de lunes a viernes como parte de una programación regular. Y en ese momento, que si mi hijo tiene 14 años, debió ser hace 15 años, en ese momento yo me di cuenta que eso era lo que a mí más me gustaba de la radio. Que ese tiempo no era un reportaje de minuto y medio, 2 minutos, no era estar en la calle, era elaborar un diálogo profundo y trabajar unos temas, no desde una visión ni qué dijo aquel, ni un rojo, ni un azul, ni un verde, sino vamos a ver qué dice un académico, qué dice alguien que estuvo en esa posición 10 años atrás. Quizás un poco para poner como más sustancia a la discusión en radio, que siempre tiende a ser como esporádica, así como bien, bien rápida. Cuando comencé a trabajar en el CPI y en Noticel, me di cuenta que trabajar como periodista investigativa y trabajar notas que no son de comunicados de prensa o de conferencias de prensa, sino de un trabajo de un tip que te llegó, de una fuente, una confidencia, y que es una nota tuya nada más. Ya sea corta como se hace en Noticel, que puede durar 2 o 3 días también, ¿verdad? O una semana, o larguísima como se hace en el CPI, es lo que más me gusta. Es una combinación del trabajo que hago en radio, que lo que intento es trabajar no cuestiones que son actuales, pero desde un punto de vista profundo. Pero cuando es para escribir, el investigar, el sacar estadísticas, el sacar proyecciones, en validar una hipótesis y en sacar una historia tuya nada más, que revele algo que tenía que salir, yo creo que es lo más gratificante. Eso es lo más que me encanta hacer. Súper, ¿no? De verdad que sí, de verdad que hacer lo que
como decía mi papá, hacer lo que a uno le gusta y que te paguen por hacerlo, pues mira, pues tiene esa ventaja también de que te lo estás disfrutando, es gratificante y es gratificante económicamente. Y no solamente eso, por ejemplo, cuando yo comencé en el CPI, yo creo que esta es la primera vez que lo voy a decir así como públicamente. Mano, yo he llorado como una nena chiquita cuando me asignaron mi primer... Yo decía, ¿cómo caramba? Se supone que puedo decir malas palabras, pero para no ser Sí, tan... sí, dile en confianza. No, ¿cómo carajo? Yo he estado 20 años, 15 años, yo no me acuerdo ni cuántos, yo creo que eran como 10 y algo. 15 años, ponle, haciendo periodismo, y yo no puedo hacer eso. Yo lloré con una niña chiquita, pero yo lloré, yo me reuní con Omaya y con Carlos, yo no sé nada de periodismo, yo soy una mierda, yo no puedo hacer nada, bla, 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 bla. Y nada, obviamente, ya se echaron a reír, decían, no, lo que ocurre es que hay unos procedimientos que te vas a abrumar si no entiendes la diferencia entre escribir una nota para hoy y el trabajo que tienes que organizar para poder, y muchas veces tú empiezas con una línea y terminas haciendo otra cosa, la historia te lleva para otro lado. Entonces tú no te puedes enfocar en esto si no ves otras cosas. Entonces me dieron como que un periodismo investigativo for dummies. Y esa fue mis primeras 2 historias, que fueron como una serie, 2, 3 historias que tenían que ver con las recaudaciones de la, si mal no recuerdo, fue de las elecciones del 2012. Sí, ya se asegura, 2012. Sí, 2012 o 2016, perdón. Entonces, era una cosa de lo más chévere, 2012, porque el 2016 fue hace poco, 2012, no me acuerdo, ya ni me acuerdo. Sí, ya ni me acuerdo. Fue tan y tan chocante. No. Fue bien catársico para ti y tu carrera. No, yo no estoy mintiendo. Ustedes pueden preguntar a Carla y a Omaya. Yo me eché a llorar en la oficina del CPI, pero que yo era como si yo, o sea, con sollozo, como los nenes chiquitos que se ahogan, así. No sé nada. Bueno, la cuestión es que lograron que yo entendiera qué era lo que me ocurría, que era que si me trancaba en algo, era porque o no estaba buscando lo correcto o me estaba empecinando en que era mi hipótesis, tenía que dejar fluir la historia. Entonces, una historia que puede comenzar por un carril, de momento no te das cuenta, pero el tranvía se fue y te fuiste por otro carril. Eso ocurrió en esa historia y esas recomendaciones, ahí yo empecé a buscar lecturas, empecé a buscar a otros periodistas investigativos y comprar libros, a buscar otra, o sea, hacer una búsqueda de por dónde era que yo estaba fallando al dejar de mirar, al no dejar de mirar el diarismo, que es una cosa muy distinta, a la investigación. Y entonces, pues todo cambió. Pero oye, que yo lloré, mi pana, cuando salió la primera. Es que me imagino, o sea, es el cambio de venir a hacer algo que ya eran unos procesos hasta venir y cambiar de la noche a la mañana a unos procesos mucho más elaborados, mucho más profundos, porque el periodismo investigativo pues tiene esa característica de profundidad, que no lo descarta en el periodismo regular, pero pues la cosa es que vas un poco más allá, das una milla extra que no estabas acostumbrada. Entonces, ver y tratar de encajar debe haber sido bien fuerte, definitivamente. Sí, mano. Y bueno, y que después de todo yo tengo un respeto por lo que hago, que aún la cosa más estúpida, como que el empezar, cuando digo estupidez, la puede ser la nota más boba de una conferencia de prensa. Para mí, esa entrada de cómo yo estoy organizándome mentalmente, de cómo voy a narrar lo que para mí es como un ritual. Pues imagínate ese ritual que para mí o sea, yo no empiezo la nota como la empieza todo el mundo, yo quiero empezar la nota bien. ¿Qué es lo que se supone que yo diga y cuál es la mejor forma, la más creativa y la impactante para decirlo? El lead normal, pues puede ser el que sale con la mano derecha o la mano izquierda, cualquier zurdo. Pero uno tiene siempre que retarse. Pues imagínate ese reto cuando lo que estás por narrar es una investigación que te tomó meses. Pues fue una cosa de sentarme a escribir, no, aquello fue un parto. Pero y todavía, yo me siento, y ese inicio de empezar la historia,
de una investigación del CPI me puede tomar 2 días de levantarme de la computadora, escribir 4 párrafos, mover los 4 párrafos y decir que esto es parte de la segunda página porque eso no era, mover el primer párrafo y decir este párrafo hay que cambiarlo, o sea, todavía es un parto. Pero, Sí, el comenzar a construir esa historia como debe ser, o como sientes que debe ser. exactamente, es como raro, es como, es más, para mí es lo más difícil. Y si es de una investigación, pues más, porque tú tienes que concentrarte bien y que lo que vayas a decir resuma, pero que además de resumir, sea una forma creativa de que la gente pueda leer todo ese chorro de números y cosas que va a poner más tarde en la historia. Uh-huh. Es como un... Sí, que sea profundo, pero que a la misma vez sea for dummies, pero o sea, es jugar a todos los públicos, pero también a lo que a tu voz interior, a tu voz de escritor, lo que lleva, a tu voz periodística, y es como que, ¿cómo juego con todo esto y cómo lo encajo en el rompecabezas? Y ahí es donde está el detalle. Bien brutal. Damaris, yo tengo 2 fechas de 2 coberturas que a mí nunca se me van a olvidar. Y son el 1 de mayo del 2018, No sé por qué. por la pela que me dio la policía a mí en Encarnación. Claro, claro. Es como que una afirmación para que te desahogues. Y el verano 2019, que para mí eso marcó mi carrera como periodista. Yo nunca voy a olvidar el verano 2019. En tu caso, ¿cuál ha sido esa cobertura que te marcó, que te hizo crecer? Para mí, el verano 2019 me hizo crecer más como periodista por todo lo que vivimos, toda la presión, todo el reguero, porque teníamos a la policía en contra, a los manifestantes en contra, más teníamos que hacer el trabajo, porque tenía que salir el trabajo. Pues mira, cuando yo estaba comenzando en el periodismo, me tocaba cubrir las policíacas y a mí me tocó llegar a la escena de la vieja explosión de Río Piedra, del Humberto Vidal, donde no quiero describir lo que vi, pero siendo una rookie, llegando allí, porque yo estaba en el cuartel cuando se dio la llamada de la primera, ¿verdad? Del primer anuncio de la explosión interno dentro de la comunicación de la policía y arranqué para allá. El grupo de aquel momento, que era lo que es hoy Radio Isla, pero a través de lo que se llamaba la supercadena, nos ganamos el premio del Overseas Press Club por la cobertura. No solamente porque llegamos primero y se reportó de alguna forma responsable, con las palabras adecuadas, sin sensacionalismo, sin gritar al aire, sino que además de eso tuvimos una cobertura casi continua durante todo ese tiempo que comenzó muy cercano al periodo de Navidad y culminó casi, ¿verdad? En los trabajos diarios muy cerca de Thanksgiving o un poco después de Navidad. Así que fueron semanas bien intensas. Yo pensaba que con eso yo lo había vivido todo. Luego llegó María. Yo pasé la cobertura de Georges y pues era otro huracán más aún con la devastación. Sin embargo, con María me afectó mucho, al igual que, o sea, me afectó en todos los sentidos, porque era un sentimiento de desolación por ver el daño brutal que había ocurrido, por ver la respuesta y la respuesta del gobierno, que no era una respuesta adecuada ni lo que se veía en la calle, y la no respuesta a las preguntas que hacíamos para saber qué estaba ocurriendo. Y después que ocurrió eso, yo pensaba que lo había vivido todo hasta el verano del 19. Yo tengo que admitir que sí, las marchas y lo que ocurrió en el 1 de mayo, pues siempre, ¿verdad? Es impactante. Pero en términos generales, lo del verano del 19 no me impactó por las manifestaciones porque no las cubrí. Me impactó por lo importante que era para la historia lo que estaba ocurriendo. Y lo que yo me dediqué, tanto en el CPI como en Noticel, fue hacer búsqueda de los preceptos constitucionales, de lo que debía ocurrir, de qué alternativas tenían las cámaras legislativas, qué había ocurrido antes en momentos similares, paralelismos con otros países.
Y finalmente, la cobertura de toda la transición, la gobernanza de 5 días de Pierluisi, que tampoco pensaba que lo iba a vivir, y después la juramentación de Wanda Vázquez. Me parece que por la importancia histórica, esa otra cosa me marcó. Obviamente, el 2020 para acá, me parece que han pasado como 10 años desde que empezó el 2020, y no quiero entrar porque si lo que va a ocurrir no es el final de lo que yo pensaba, como siempre, el que no voy a vivir algo similar, no quiero saber qué va a pasar mañana. Así No, que es que definitivamente este año ha estado intenso. yo creo que realmente, aunque yo no jamás pensaba que iba a cubrir una devastación como María, jamás pensaba que iba a cubrir terremotos ni que iba a vivirlo, y mucho menos que ahora tenemos que estar en un aislamiento social que jamás en mi vida globalmente se había vivido, ¿verdad? Pues yo no quiero saber qué va a ocurrir mañana de verdad, porque es que, o sea, si se van a superar todos los meses en este año, pues yo no quiero ni anticiparte, de verdad, porque no, no pinta. Te estás esperando, mira, ahí galopando, cada mes es peor, tú sabes. Yo, en los medios, entre colegas, siempre está esa camaradería, se saludan, pero siempre está cada cual en su lado. Y yo vi cómo se han unido después del verano 19. Sí, ¿Tú opinas igual? Como yo creo que, que se claro. buscan más, que yo conocí gente en el verano 19 que yo en mi vida había visto en la calle cubriendo cosas o en manifestaciones. Mira, yo creo que el verano del 19 marcó un par de cosas en términos de la cobertura. No solamente lo que hablamos hace un rato de ese desprendimiento del CPI a tomar la decisión de hacer una nota corta, de poner a disposición de todo el mundo a las 6 de la mañana el chat y que todo el mundo publique, olvídate, forget it. Pero además de eso, en otros aspectos, por ejemplo. Pues, de la mañana no, yo estaba jangueando cuando tiraron lo del chat, el CPI. Sí. Y yo me senté, yo estaba en el bar El Rubí, anuncio no pagado, y me senté en una esquinita a leer el chat, chinguín, chinguín, porque vino un panita mío de Estados Unidos, Juan, saludos, que estaba en Puerto Rico, y me llegó el push, y yo me senté a leer el chat tranquilito en el jangueo. Pues, mano, no solamente eso, ¿verdad? Y lo que ocurrió durante todo ese, por ejemplo, pues déjame decir algo, que eso es como que me siento, cuando lo leímos, yo dije, ok, el mundo se acabó. El que en el nuevo día del domingo, me acuerdo como ahora que es que decía el chat de la vergüenza, que en el nuevo día del domingo, en su edición impresa, dijeran y le dieran el crédito al Centro de Periodismo Investigativo. Priceless. Eso para mí también fue algo que me cambió y yo dije, wow, esto ya es otra cosa, esto ha roto cualquier esquema posible, porque realmente que el nuevo día esté acknowledging, es como que otra cosa, otro nivel. Me dejó entrar al salón de Fortaleza, al salón de prensa. Y yo llego y está Ronald, creo que estaba Bárbara, y yo como que mira, la policía no me quería dejar entrar y me querían rebuscar mis cosas, y como que yo estaba con mi polo de la oficina, yo estaba con mi carnet, y ver todos mis colegas, no solamente Ronald, que era mi supervisor en ese momento, todo el mundo irse en contra de la policía y tirar en las redes sociales, mira, esto acaba de pasar con un colega de los medios, lo estaba rebuscando la policía. Hubo mucha solidaridad, pero no solamente eso. Nosotros, bueno, por lo menos yo vengo de un equipo, o bueno, no un equipo, porque no era un equipo, cada cual trabajaba para su medio. Y todo el mundo siempre tiene la cosa de que si yo lo quiero decir primero, o yo quiero tener la mejor historia, eso es normal, porque todo el mundo quiere hacer el mejor trabajo, todo el mundo quiere lucirse. Pero cuando íbamos a conferencias de prensa, sobre todo conferencias de prensa importantes de la noticia del día o de la cobertura del gobernador en aquel entonces o lo que sea, era como que todo el mundo tenía una noción de que hay unas cosas que se tienen que preguntar, y aquí no estamos para preguntar, para hacer el show de quién hace la mejor pregunta. Y nos leíamos los periódicos, nos preparábamos antes, y te estoy hablando cuando yo era jovencita y estaba, qué sé yo, pues Guardiola, José Esteve, Carlos Weber, Yolanda Vélez Arcelay, Nilka Estrada,
Entonces nos preparábamos, tú vas a preguntar esto, tú vas a preguntar lo otro, tú vas a preguntar, y había una noción de que el trabajo en la conferencia de prensa era un trabajo colectivo, en equipo, y que aquí, pues obviamente cada cual tiene sus preguntas de algunas cosas, pero hay unas cosas que hay que preguntar. Y eso yo no lo veía hasta el verano del 19, que y no son casualidades, en un momento dado se estaban estableciendo reglas medias extrañas de que si no preguntas de seguimiento, que si el turno es de tal, el turno es del otro. Y se logró en un momento dado que no se pusieran esas restricciones para hacer preguntas y que literalmente permitieran a los colegas e incluso que algunos nos pusiéramos como que, tú sabes, fuerte, no, hay que tener que hacer una pregunta de seguimiento. Y yo vi esa también solidaridad de que esta pregunta es importante, yo la voy a repetir. Me pareció que también en eso se marcó un hito en cómo se maneja la solidaridad de los medios, que lo hemos visto en otras conferencias de prensa posterior a lo ocurrido en el verano. Sí, que ahí cae en lo que hablamos ahorita de un antes y un después a causa del Sí. verano del 2019. Así que pues, yo creo que fue bueno y que en términos generales ha habido un avance en cómo nos manejamos. Me parece que sí. Damaris, te pregunto, la ASPRO, es la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, ¿cuáles son los requisitos para una persona que quiera formar parte de esto? Porque yo me imagino que no todos los periodistas aquí en Puerto Rico están bajo esa sombrilla, ¿o sí? No, mira, los periodistas no estamos colegiados. Nosotros realmente tenemos varias organizaciones que cubre personas que trabajan en los medios de comunicación. Están también las entidades estas sindicales que están agrupando a los empleados y empleadas, trabajadores que están bajo sindicatos, sobre todo ya los que quedan en televisión y algunos en periódicos. Pero realmente la asociación es la única entidad que realmente los periodistas voluntariamente deciden acogerse a ella y a sus parámetros de lo que debe ser los valores éticos del ejercicio de la profesión. Nosotros tenemos unos requisitos que han ido variando y que evidentemente el reglamento tiene que ir variando por la diferencia abismal de ahora cómo se ejerce el periodismo. Preliminarmente, la entrada o que la principal profesión de la persona sea el periodismo y que lo ejerza ya sea de forma independiente, en un medio alternativo o en su propio medio, pero con unos valores éticos en términos del trabajo, del ejercicio de la profesión. Para ser más específica, pues mira, no es que usted no sea periodista si es un periodista independiente, es que depende de lo que usted produzca como periodista, ¿verdad? Cómo usted ejerza ese periodismo, aun cuando sea una plataforma digital alternativa, o sea un periódico digital diferente. Hay unos lineamientos éticos que se supone que usted tenga como parámetros de la publicación para que nosotros digamos si es una publicación y usted está ejerciendo periodismo independiente. Ahora se da mucho eso, dada la circunstancia de la web, la facilidad que hay para publicar. Pero pues no es lo mismo que usted publique un blog donde hace chistes y donde, qué sé yo, dice noticias falsas o no corrobora las cosas o lo que hace es publicar noticias de otro, a un contenido único y con un valor noticioso dentro de unas herramientas digitales alternativas, pero que cubren éticamente los valores de una publicación periodística. Yo creo que eso es esencialmente. Nosotros tenemos periodistas de los medios comerciales, tenemos periodistas, incluso ampliamos un capítulo para los periodistas boricuas que están en otros lugares ejerciendo, ya sea en Estados Unidos o en otros países. Tenemos un capítulo de estudiantes de periodismo, también tenemos un capítulo de fraternos, que son los que ejercen como oficiales de prensa, profesionales, profesores, debo decir, de periodismo y comunicación, y personas que no están ejerciendo del todo, que están retirados, pero deciden, aunque no estén activamente, ser parte de la asociación.
Y mencionan lo de los estudiantes, y en varias ocasiones, de hecho nosotros, dato curioso, nosotros estuvimos en la cobertura de ASCO del 2014 fue, muchachos, y ahí y Sí. habían partes de los del grupito, eran parte del buró de noticias. El año pasado también tuve la oportunidad de conocer a varios de los integrantes del buró de noticias, porque los estaba ayudando a trabajar un video. Y de verdad que son estos muchachos que tú los ves que tienen ese sed de conocimiento, esa hambre de seguir aprendiendo y seguir conociendo más de la profesión. Mano, y el buró ha producido muy buenos periodistas que están ahora ejerciendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gente que ha puesto sus propias plataformas o están trabajando en televisión, en web, en producción, como periodistas en publicaciones fuera de Puerto Rico. Hay uno que ahora se me escapa el nombre, pero acabo de leer que se tiró para una posición de advocate en algo en Estados Unidos. O sea, y son productos del Buró de Noticias que es de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y una iniciativa del profesor y expresidente de la Asociación Rafi Matos, que ha producido muy, pero muy buenos profesionales. Este año, chicos, yo no sé, pero con la cosa esta del coronavirus, en los próximos días la Junta nos vamos a tener que reunir para ver cómo vamos a trabajar la convención, porque la convención es la última semana de julio. Y no estamos muy seguros si es prudente, dadas las circunstancias, hacer los talleres y las plenarias de forma presencial, e incluso cómo vamos a manejar la cosa de la asamblea y la premiación. No lo vamos a cancelar, pero estamos inclinados a buscar alternativas digitales para hacer webinars, para hacer otro tipo de herramienta, utilizando la herramienta digital, poder tener gente fuera de Puerto Rico, porque una de las cosas que hacemos en la convención anual en la COPE es traer recursos fuera de Puerto Rico. Entonces, con esto de los viajes, yo dudo mucho que para esa fecha estemos todavía en la época de que la gente quiere viajar y trasladarse de un lugar a otro. Entonces, estamos en esa. Ahora que me preguntan de la asociación, mano, y lo del buró, estamos en esa negociación de sentarnos a ver cómo vamos a visualizar a la luz de esta nueva la realidad, el dejar, mantener la consistencia de hacer la convención, pero de hacerlo de una forma segura. Damari, esta es la última pregunta y no porque te estemos votando. Ok. Como que puede que tu respuesta se extienda más del usual y pues no queremos cohibirle que conteste lo que quieras contestar. Ok. ¿Qué tú recomiendas que debería tener un buen periodista? Todo buen periodista debe ser un buen ser humano. Alguien que no tiene las cualidades de ser un buen ser humano en su vida privada, en su vida íntima con su familia, no puede ejercer el periodismo con la sensibilidad que se necesita. Yo creo que la gente debe dejar de pensar en que el periodista, o la gente que quiere ser periodista, debe dejar de pensar que ser periodista es ser artista o es una vida glamorosa. Yo creo que el ser periodista es ponerse en el lugar del otro y contar las historias desde ese otro yo, que muchas veces es el colectivo y no el individuo. Me parece que tenemos que buscar las alternativas para que los periodistas entiendan que esto es una vocación, que nos van a criticar porque, oye, nadie quiere que critiquen a su partido, y el tribalismo político que vivimos es como bien fuerte. Y vivimos en tribus, y si se fiscaliza al azul, el rojo dice que eres tremendo periodista, pero si fiscalizas al rojo, ese mismo dice que no, que tú la tienes en contra del rojo y eres pro azul, y viceversa. O sea, eso lo vamos a encontrar siempre, no importa lo que hagamos. Hay una gente que no tolera el que se fiscalice, si es fiscalizar al que ellos favorecen. Pero lo importante es que lo ejerzamos bien, y para eso yo creo que debemos tener responsabilidad social, amor al país y respeto a lo que hacemos. Después de todo, entender que trabajamos para la gente y no para uno.
Y no trabajamos para un medio, trabajamos para la gente. Coño, mil gracias por la entrevista. Valió la pena la espera. Qué bueno, no, me la ha pasado súper brutal, de verdad. Están brutales. De verdad que sí, gracias Damaris por sacar de tu tiempo y estar un rato con nosotros para esta entrevista. Así mismo es, de verdad que... Y me encantan, porque la realidad es que hay preguntas bien profundas desde la sensibilidad de lo cotidiano, y eso me fascina, porque esa es la forma de conversar y de tocar base con ideas chéveres. Tú sabes, me encantó la conversación. Los felicito mucho, mucho, mucho. Gracias. Gracias Damaris, de verdad que gracias. Sabes que los micrófonos de Coloquio están siempre abiertos para cualquier cosa que tengas. Si quieres dar tus redes sociales para que las personas te sigan, las redes sociales de la ASPRO, eres más que bienvenida a hacerlo ahora mismo. Claro que sí. La ASPRO está tanto en Facebook como en Twitter, creo que también en Instagram, como ASPRO_oficial. Las mías también. En Twitter es @ o el handle es Damaris_Suárez. Y en Facebook tengo la página, el fanpage Damaris Suárez nada más. Y el perfil que es Damaris Suárez y Lugo, porque tengo madre. Y allí siempre a la orden. Bueno, pues nada, una vez más agradecido, Damaris, porque sacaron de tu tiempo para estar en contrato con nosotros de manera virtual. Y nada, gente, nos escuchamos próximamente. No digo la semana que viene por si acaso, pero nos escuchamos próximamente. Sobreviven la cuarentena. Ay, bendito. Así mismo es.